Buenos días, señores. Benavides. Coveñas. Guadalupe. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Guamaní presente, ingeniero. Bien. Huarcaya. A ver, Benavides, presente. Julca. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Medina. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Norabuena. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Núñez. Ochoa. Peña. Núñez, presente. Rivas. Santana. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Gu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. ¿Tienen alguna consulta relativa a la práctica número 2? ¿O algún tema del curso? En esta clase vamos a terminar el tema de socavación que estábamos revisando. Ingeniera, ¿Sí? yo sí tengo unas dudas. ¿Le escucho? En la parte de, por ejemplo, para calcular la probabilidad de ocurrencia en las tablas, usted nos dijo que había una corrección en la fórmula. Sí. Esa corrección, por ejemplo, también en los valores de X, para calcular el valor de X en suelos cohesivos, la fórmula tenía 0.136275 por 0.00891. Eso no sé si también había corrección en esa parte. A ver, vamos a buscar primero la fórmula. Un momento.
Bueno, aquí tenemos la tabla donde nos da la probabilidad en porcentaje. Y dentro de las probabilidades nos da 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, punto 3, punto 2, punto 1. Y después tenemos el coeficiente beta, que es punto 77, punto 82, punto 86, punto 90, punto 94, punto 97, 1, 1.03, 1.05 y 1.07. Y tenemos el periodo de retorno, que es la inversa de esto entre 100. O sea, 100 entre eso. Y esto nos daría el periodo de retorno en años. ¿Es correcto? Ya, y ahora lo que Sí, queremos es encontrar la relación entre estos dos términos. Para eso vamos a insertar un gráfico XY, que resulta este acá, pero la correlación se hace con el logaritmo. Entonces mejor vamos a insertar aquí el logaritmo del periodo de retorno. Y ahora ya podemos hallar la expresión lineal de esto. Y lo que necesitamos es la ecuación del R cuadrado. Ya está. Y aquí tenemos la ecuación. Punto 0973 logaritmo de t sub r más punto 7929. Vaya. Esta es la misma ecuación que tenemos ahí. Bueno, nos seguiremos quedando con esta ecuación hasta que encuentre mis otros apuntes, o si no, nos quedamos con esta ecuación. ¿Cuál es el otro caso que usted mencionó? sí, en la fórmula para poder calcular el X en suelos cohesivos, justo en el PDF, las de fórmulas, en la página anterior, la página 3. Ujú. Ah, ya. El X. Creo que esto mejor lo consultamos en el G18.
Parece que esto no está aquí. Allá, el otro documento que tenemos para esto es el de control de erosión en suelos tropicales. Aquí tenemos los valores de X en función de gamma, que es la misma tabla que tenemos en esta hoja de acá. Y veamos las ecuaciones. Bueno, vamos a calcular aquí. Tenemos el valor de gamma y el valor de X. Entonces aquí figura gamma punto 8.85. Digamos hasta 1.475. Punto 90, punto 95. Ya, y la ecuación dice punto 89, 26, 19 o menos punto 58073 por gamma más punto 13, 6275. Vamos a poner por gamma al cuadrado. A ver, punto 89, 26, 19 menos punto 58073 más punto 13, 6275 por gamma al cuadrado. Y ahí tenemos punto 51, 52. Y para el otro valor tenemos punto 51. Sí, con esa fórmula sí sale, ingeniero. Yo, a mí también salió. Punto 51, 50, 49, 48, 47, etcétera. Para 1.44 y sale punto 45. Punto 43. Ya. Aquí en estos ya se diferencia. Ahora le vamos a poner el punto 0, pero esto lo haría muy, muy pequeñito. Y si fuera
.44. Bueno, en este caso podemos trabajar sin la última parte. Es decir, eliminando el punto 0,891. Y con esto tenemos los valores de la tabla. Gracias por su observación, señor. Quedamos así entonces. Aquí en la ecuación consideramos solamente la primera parte de los 6 primeros dígitos. Y por gamma al cuadrado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, en ese caso vamos a continuar con el tema de socavación. Y habíamos revisado la ecuación de socavación en estribos, pero en este caso para la condición de L entre Y menor de 25, que es la ecuación de Frohlich. Y en el caso de que L entre Y mayor que 25, tenemos que utilizar la ecuación de Gire. En esta ecuación de Gire tenemos que nos indican que los datos han sido tomados en el río Mississippi. Y se aplica cuando la longitud del terraplén entre la profundidad del flujo es mayor que 25. Tenemos que la forma es más sencilla. Y sub S entre Y sub 1, donde Y es la profundidad máxima de socavación, y Y sub 1 la profundidad del flujo adyacente al estribo en la llanura de inundación o en el canal principal aguas arriba, es igual a 4 veces el FRUT 1, donde el FRUT también está considerado en la zona adyacente al estribo aguas arriba. K1 es el coeficiente de forma de estribo y K2 el coeficiente del ángulo de ataque, que es la que mostramos anteriormente para el ángulo de ataque. Y para la forma del estribo, aquí teníamos que dependiendo si era de pared vertical, estribo con aleta o estribo con pendientes del cauce, aparecen aquí los coeficientes de forma del estribo. Y el K2, que es el coeficiente del ángulo de ataque, que es el mismo que teníamos θ entre 90 a la punto 13. Aquí nos hacen la salvedad de que no se cuenta con ecuaciones confiables para el cálculo de la socavación de agua clara en estribos. Y por tanto se recomienda utilizar las ecuaciones del lecho vivo presentadas con estas dos para tener un indicador de la posible profundidad de socavación. Y que en agua clara la profundidad de socavación es mucho menor debido a la presencia de material más grueso. Con lo cual tendríamos que estas ecuaciones del lecho vivo nos permitirían tener una estimación confiable de la socavación desde el punto de vista conservador. Ahora, para ver el ejemplo, regresamos aquí al GEC 18. Este es el caso de pilares y tenemos que ir a los estribos. Para los estribos teníamos este ejemplo en el que nos pedían determinar la profundidad de socavación en el estribo, considerando que el puente es desviado y que además existe un relleno de aproximación en ambas márgenes. De tal manera que aquí con las dimensiones que se indican, en este estribo de la margen derecha, la profundidad de L entre Y resulta menor
que 25, con lo cual aplicamos la fórmula de Froehlich en la clase pasada. Sin embargo, en este estribo de la margen izquierda, y noten cuando hablamos estribo, nos estamos refiriendo no solamente a la estructura de anclaje del puente, sino también al relleno de aproximación, porque todo esto es lo que está obstruyendo el flujo. Y entonces ahí tenemos que en este estribo izquierdo, con esta longitud, vamos a utilizar la fórmula de Gire. Entonces, aquí tenemos que dice, para los datos del estribo izquierdo que se ven en la figura, se tiene que la profundidad del flujo aguas arriba del estribo es de 1,90 m. Y la velocidad al pie del estribo, V1, es de 3 metros por segundo. Y que esto se ha determinado utilizando el GCRAS. Y entonces piden determinar con esto piden determinar la magnitud de socavación en el estribo izquierdo. Lo primero que se hace es encontrar la longitud proyectada en dirección al flujo, ya que esta longitud proyectada es la que se conoce como la longitud del terraplén. Y luego se determina el cociente de L entre Y, que resulta mayor que 25, y por tanto se utiliza la ecuación de Gire. Debemos determinar el valor del número de Froude para poder usar la fórmula de Gire, que lo obtenemos a partir de todos los datos dados. Y con las condiciones de forma del estribo y el ángulo de ataque que tenemos, se determinan los valores de K1 y K2 y reemplazados en la ecuación, resulta esta profundidad de socavación. 5.46 por 6.2. Entonces diríamos que el problema de determinar el caudal obstruido solamente se tiene en el caso de utilizar la fórmula de Froehlich, porque en la fórmula de Gire no se necesita. Además, habíamos comentado que aparte de estas fórmulas existen muchas más. Sin embargo, estas dos son las que utilizan en el GCRAS y también es la que recomienda el GEC 18. Y por esta razón es que nosotros hemos considerado estas fórmulas en los cálculos. Ahora, respecto a la bibliografía, tenemos que aquí también hemos puesto como referencia este texto de control de erosión en zonas tropicales, de Jaime Suárez Díaz. Ya anteriormente lo habíamos mencionado y tenemos que incluye, vamos a ver en el índice, incluye lo que corresponde al capítulo de socavación. Aquí nos habla, en este capítulo que dice erosión, nos está hablando de las condiciones de morfología y transporte de sedimentos e hidráulica. Esta parte de morfología fluvial la vamos a ver en el siguiente capítulo. Y lo que es socavación está en el capítulo 4. En este capítulo 4 habla de la socavación general, después la socavación en casos específicos, contracción, estribos, pilares, y también en el caso de espigones, alcantarillas, pie de vertedero y control de socavación, que es una referencia que tienen que revisar. Además, en el aula virtual hemos incluido este documento que hace una crítica acerca de las ecuaciones que calculan la socavación en pilares de puente. Esta publicación es del doctor Farías, que es un especialista argentino en lo que es socavación. Con su equipo de trabajo de la Universidad de Santiago del Estero,
Han hecho en este caso una crítica a las ecuaciones de profundidad de socavación, considerando en primer lugar los aspectos teóricos que nos dan todas las variables que influyen sobre la socavación. De tal manera que aquí se mencionan las que hemos visto anteriormente: el ancho o diámetro del pilar, la velocidad de la corriente, la profundidad del flujo y la velocidad de socavación. Pero sin embargo hay otras variables que no se consideran y que están listadas aquí. Dentro de esas variables está la dispersión de la distribución granulométrica del material que conforma el lecho. Rho sub S, la densidad del sedimento. Mu, la viscosidad del agua. Rho, la densidad del agua. G, la aceleración de la gravedad. A, el diámetro o ancho característico del flujo. Y, ¿dónde está? Y después tenemos este coeficiente phi, que indica un conjunto de factores de forma que dependen de la geometría de la pila. Hemos visto que en las ecuaciones que hemos estudiado aparecen unos coeficientes de forma. Luego el phi alfa, que es un factor que depende del alineamiento respecto a la dirección predominante del flujo, que es el que corresponde al ángulo de ataque. Y luego aparecen otras variables como por ejemplo la velocidad crítica, la concentración de sedimentos del flujo de aproximación. Y nos comentan que estas podrían determinarse a partir de las otras variables. Y tenemos que, por ejemplo, la velocidad crítica se establece a partir de estas variables y la concentración se tendría a partir de estas otras variables. Bueno, entonces en el estudio adimensional se obtiene que la relación entre la profundidad de socavación y el diámetro del pilar resulta como una función de estas variables o estos números adimensionales, que son el número de Froude, el número de Reynolds, la relación de profundidad entre ancho, velocidad media entre velocidad crítica, ancho entre el diámetro característico, la distribución granulométrica de los sedimentos y los coeficientes de forma. Y aquí se ha incluido la concentración de sedimentos. Aparte de esto, indican otras fórmulas que nosotros no hemos revisado, que son las de Hoffman y Verhey. Y la fórmula de California original, después acá hay un resumen de los datos que se han usado para calibrar la fórmula de California que nosotros hemos visto. Y aquí una comparación entre los resultados que se tienen de la fórmula de California y los datos que se han utilizado para su determinación. En esta ecuación, en este gráfico, mejor dicho, tenemos estos números adimensionales de tal manera que los puntos que se tienen graficados son todos los datos. Por ejemplo, estos de Brest Paletti son producidos por este instituto argentino. Tenemos las fórmulas de Colorado y otros más. Y en los cuales esta es el ajuste de la fórmula de California. Sin embargo, dice que si es que se hace una gráfica por separado considerando las pilas delgadas y las pilas anchas, entonces se tiene esta gráfica de la que está indicada aquí. En esta gráfica tenemos que la línea punteada corresponde a la ecuación de Colorado, mientras que la otra línea corresponde a la ecuación de mejor ajuste, separado lo que son pilas delgadas y pilas anchas.
Ya hemos visto nosotros en las fórmulas que hemos revisado que ya se ha hecho se ha incluido un coeficiente de corrección por pila ancha. Y sin embargo, tenía también la observación de que habría que tener cuidado en aplicar el coeficiente correspondiente. Bueno, entonces la crítica aquí está referida a que por lo general nosotros utilizamos la ecuación de California o si no la ecuación del GEC 18. Sin embargo, hay otras fórmulas, por ejemplo, esta fórmula de Melville, esta fórmula de Shepard. Y entonces, lo que debemos tener es siempre la consideración de que hay muchas variables que influyen en estos fenómenos. O sea, nosotros no podemos pretender que con una sola fórmula vamos a poder explicar todos los resultados posibles. Y aquí entonces dentro de las conclusiones nos dicen que algunas formulaciones muy difundidas para la estimación de la erosión local en pilas de puentes, por ejemplo la ecuación de Colorado o la del GEC 18, están basadas en datos de laboratorio que no han sido tratados debidamente en su análisis inicial. Y por lo tanto resulta necesario revisar dichas ecuaciones incorporando nueva información experimental de laboratorio y de prototipo, ampliando los rangos de los parámetros fundamentales. Las predicciones que se obtienen con las ecuaciones en su versión actual pueden conducir a errores importantes, máxime si se tiene en cuenta su gran nivel de aceptación actual, al punto de estar incluidas en paquetes de software de uso masivo, como por ejemplo el GECRAS. Bueno, ¿cuál es el objetivo de presentar esta publicación? Nuevamente incidir en que nosotros no podemos confiar en que los resultados de una ecuación son certeros, porque al fin y al cabo tienen consideraciones y además no incluyen todas las variables que pueden influir en el fenómeno en sí. Y es importante que tengamos en cuenta estos aspectos para tratar de encontrar en cada caso cuáles son las últimas investigaciones que nos permiten tener mejores resultados para cada caso en particular. Y sobre todo hacer un monitoreo continuo. Esto debe ser una obligación, digamos, para todos los que tienen que ver con estas obras de cruce o todas estas obras de protección, etcétera, en los que se produce erosión, para poder observar cuál es el estado actual en cada caso. Además, en el aula virtual también hemos colocado este documento del doctor Rocha, que es erosión en pilares y estribos de puente, en donde habla de los aspectos generales, fallas en puentes, comportamiento fluvial, aspectos hidráulicos en el diseño de puentes, manifestaciones de la degradación fluvial, cálculo de la profundidad de socavación en pilares circulares, socavación en estribos y métodos de protección. Y además presenta unos comentarios acerca de los aspectos hidráulicos del manual de diseño de puentes. Tenemos aquí una frase. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa esta frase que ha colocado aquí el doctor Rocha? El hombre que sobremira el agua debajo del puente encontrará el puente debajo del agua.
Más que sobremira, diríamos es que desprecia o deja de mirar o olvida el agua que está bajo el puente. Puede encontrar el puente bajo el agua. Y esto en realidad sucede en muchos casos. Los diseñadores de puentes por lo general son ingenieros estructurales que en la mayoría de los casos no consideran los aspectos hidráulicos en el diseño del puente. Pero esto da lugar a la destrucción de muchos puentes. Particularmente en nuestro país, este problema de destrucción de puentes, particularmente en la carretera panamericana, se vio el siglo pasado en el Niño del 83, en el que se empezó a cuestionar no solamente la metodología de hidrología, sino también de hidráulica y tratar de pensar de que esto debería ser incluido en el diseño de los puentes, porque anteriormente no se habían considerado estos aspectos hidrológicos y fluviales. Sin embargo, se consideró que este fenómeno era un fenómeno de 200 años de periodo de retorno y que por tanto ya había pasado lo peor. Pero sin embargo, 15 años después, en el año 98, nuevamente se presentó un mega niño y esto produjo la destrucción de muchos puentes más. Y como sabemos, esto se ha repetido en el niño costero del 2017. De tal manera que ya tiene que considerarse como una obligación incluir estos aspectos hidráulicos en el diseño de puentes. Y con esta razón es que el ministerio ha, digamos, publicado este manual que incluye estos aspectos hidráulicos en el diseño de puentes. Bueno, entonces les invito a revisar este documento. Y lo que vamos a ver ahora son estos comentarios. Dice, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú elaboró en el año 2003 un manual de diseño de puentes, cuyos aspectos hidráulicos fueron comentados por el autor en un trabajo presentado al cuarto congreso, en el que se procedió a una revisión integral en la parte de diseño hidráulico de dicho manual. De hecho, ya se ha hecho esa revisión y se han incluido tanto los aspectos de hidrología, hidráulica y sedimentología. De todas maneras, este es un trabajo que debe irse actualizando y mejorando continuamente. Lo que no se debe hacer es olvidar los aspectos hidráulicos en este diseño. Con esto damos por terminado el capítulo de socavación. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, Ingeniera, ¿sí? en el GEGRAS se calcula socavación también, ¿no? En puentes. Sí, esto lo mostramos en la diapositiva del curso. Cuando uno quiere ingresar a calcular la socavación en este programa, hay una parte donde se indique la forma de la estructura del pilar, tiene que ver, afecta en la fórmula en el GEGRAS. ¿Puede repetir su pregunta? Digo que cuando queremos calcular la socavación en el GEGRAS, hay una parte donde debemos poner la forma del pilar del puente. Hemos visto que en el caso de puentes, el GEGRAS permite determinar tanto la socavación por contracción, la socavación en pilares, la socavación en estribos y la socavación total. Y para ello se tiene que ingresar los datos del puente que están en este icono
que es para bridge y o sea, puentes y alcantarillas, bridge y culvert, data. Y aquí es donde se ingresa la geometría del puente. O sea, para lo que es las secciones transversales hemos utilizado el cross section. Y debajo está este icono de bridge culvert, en donde se tiene que indicar todas las condiciones del puente. Particularmente lo que corresponde a las áreas inefectivas, es decir, donde no va a pasar el flujo, que en este gráfico ya han sido marcadas en gris. Ya que el agua estaría pasando solamente por la zona que está en blanco. Y ahí se tiene que incluir el número de pilares. Y para el cálculo de la socavación hay que entrar a la herramienta de diseño hidráulico o digamos la aplicación de diseño hidráulico del GETRAS y seleccionar lo que es la socavación del puente. Y noten ustedes que ahí tenemos los datos de tirante aguas arriba, velocidad aguas abajo, tirante sin socavación, los caudales, los anchos, diámetros representativos, y además nos pide que seleccionemos cuál es la ecuación con la que queremos determinar. Tanto para la socavación de contracción, que es la que está aquí, contracción en agua clara o contracción en lecho vivo, y también nos da los resultados de la ecuación de Gire y de Froelich para la socavación en estribos y también la socavación en pilares. Ahora el GETRAS nos da los dos resultados, tanto el de Gire como Froelich. Ya el diseñador tiene que seleccionar cuál es el que corresponde en cada caso. Ahora noten ustedes que en esto no está incluido la socavación en curvas. Y que no debe olvidarse, o sea, no debe olvidarse que si el puente está en una curva, esa socavación puede ser muy importante. Y por tanto tiene que calcularse y tiene que sumarse a todas las demás. ¿Alguna otra pregunta? Hoy día han hecho corte de luz en mi casa y están quedando solamente 48 minutos de batería. Por eso lo que voy a hacer es cerrar la sesión y la voy a volver a abrir dentro de 10 minutos. Vamos a hacer un intermedio, pero voy a cerrar la sesión para ahorrar la batería. Nos vemos entonces a las 11. De acuerdo, gracias. De nada, Gracias, ingeniera. de nada.